Thank you. Distinguido vicepresidente, excelencias, señoras y señores, presento esta actualización oral sobre la situación de derechos humanos en Nicaragua en conformidad con la Resolución 5818 del Consejo de Derechos Humanos. La persecución contra personas percibidas como opositoras políticas en Nicaragua, incluidas personas defensoras de derechos humanos, periodistas, pueblos indígenas y afrodescendientes, líderes religiosos y laicos, no solo persiste, sino que se ha convertido en una práctica recurrente y puede extender más allá de sus fronteras, exponiendo a personas en el exilio a un alto riesgo de vida e integridad física. Además, esta situación se ve exacerbada por cambios legislativos que refuerzan el cierre del espacio cívico y aumentan las restricciones indebidas a la participación política. Desde la última actualización antes del Consejo en marzo, el Gobierno ha cancelado la personería jurídica de 18 organizaciones sin fines de lucro, elevando a 5.535 el número total de organizaciones canceladas arbitrariamente desde 2018. Esta cifra representa más de 80% de las organizaciones registradas hasta fines de 2017 y refleja un desmantelamiento devastador del espacio cívico en Nicaragua. La situación de la prensa sigue siendo crítica. Según información de sociedad civil, al menos 178 periodistas han debido exilarse desde 2018, mientras quienes continúan en el país enfrentan vigilancia, amenazas y censura. Por ejemplo, el paradero del periodista Leo Cárcamo, detenido arbitrariamente en noviembre de 2024, sigue siendo desconocido, lo que podría constituir una desaparición forzada. Persisten graves restricciones que vulneran el derecho al ejercicio de la libertad religiosa. El clero y líderes laicos siguen siendo objeto de amenazas, interrogatorios y exilio forzado. Durante la pasada Semana Santa, las autoridades mantuvieron la prohibición de procesiones en espacios públicos, de manera que las celebraciones religiosas solo pudieron tener lugar al interior de los templos. En marzo, la Asamblea Nacional adoptó una nueva ley electoral que profundiza la concentración del poder en la presidencia y debilita aún más las garantías de participación democrática. La ley elimina los mecanismos de referéndum y plebiscito y autoriza el proselitismo en oficinas públicas. Asimismo, limita la constitución e integración de partidos políticos exclusivamente a nicaragüenses, excluyendo así a las personas arbitrariamente desnacionalizadas y exiliadas, incluidos líderes de oposición en el exilio. Estas reformas, leídas en conjunto con la reforma constitucional adoptada en enero de 2025, plantean serias dudas sobre la existencia y funcionamiento independiente de los partidos políticos. Además, persiste la incertidumbre sobre la fecha de las próximas elecciones presidenciales. La nueva ley orgánica del Poder Judicial afecta severamente la independencia judicial y el Estado de Derecho. La forma otorga a la Presidencia de la República la potestad de proponer la presidencia de la Corte Suprema de Justicia, en sustitución del mecanismo anterior de elección interna. Asimismo, permite restringir la publicidad de los procesos penales a discreción de la autoridad judicial. Legislación recientemente promulgada ha debilitado aún más las protecciones de los territorios de los pueblos indígenas y afrodescendientes y de sus formas de gobierno. Estas reformas se han adoptado sin las debidas garantías del derecho a la consulta y el consentimiento previo, libre e informado. Estos desarrollos, sumados a continuos ataques contra las comunidades que incluyen asesinatos, violencia sexual y detención arbitraria de líderes, representan una grave amenaza para la supervivencia de los pueblos indígenas y afrodescendientes nicaragüenses. Excelencias, las detenciones arbitrarias continúan siendo utilizadas como herramienta de represión política, consolidando un clima de miedo para silenciar toda voz crítica.
Según información recabada por la oficina, al menos 54 personas, 47 hombres y 7 mujeres, de las cuales 10 son indígenas, permanecen detenidas arbitrariamente. La cifra real podría ser mayor, ya que muchas familias temen denunciar por miedo a represalias. Nuestra oficina ha documentado 13 casos de posible desaparición forzada. 8 son personas adultas mayores y 2 personas indígenas. Un ejemplo es el caso de Evelyn Carolina Matús Hernández, detenida arbitrariamente el 25 de junio de 2024 y separada de sus niños de 5 y 10 años, cuyo paradero sigue siendo desconocido. Las condiciones de detención siguen siendo preocupantes, con reportes de tortura y alimentación insuficiente documentados por la oficina. 15 de las 54 personas detenidas son personas adultas mayores con necesidades médicas urgentes sin atención adecuada. Preocupa particularmente el caso de Aníbal Martín Rivas Reed, de 62 años, quien padece artritis degenerativa y depresión clínica, y cuyo paradero es desconocido desde su detención en mayo pasado. Reiteramos nuestro llamado a las autoridades nicaragüenses a liberar de inmediato a todas las personas detenidas arbitrariamente, a cesar las desapariciones forzadas y la tortura y a garantizar el respeto de las normas internacionales sobre el trato digno en los lugares de detención. En 2025, la oficina documentó 29 casos, 17 mujeres y 12 hombres, a quienes se les negó de forma arbitraria la entrada a su propio país por motivos políticos. Esta práctica, que venimos documentando desde 2023, ha resultado en la separación forzosa de familias, incluyendo a niños y niñas, afectando gravemente el derecho a la vida familiar y los derechos de la niñez. Otras personas han sido privadas de servicios consulares, vulnerando a sus derechos a la libre circulación y a la educación, entre otros, y exponiéndolas al riesgo de apatridía. A pesar de la urgente necesidad de atender la crisis de derechos humanos, Nicaragua continúa aislándose de la cooperación con organismos internacionales. El país notificó su retirada de la UNESCO en mayo y del ACNUR en junio. El rol de la comunidad internacional, incluyendo estados, sociedad civil y el sector privado activo en el país, es esencial para seguir alentando a Nicaragua a cumplir con sus obligaciones en derechos humanos. Hacemos otra vez un llamado a las autoridades nicaragüenses a retomar el diálogo para garantizar la protección y promoción de derechos humanos en el país, incluyendo la conclusión de su examen periódico universal. Nuestra oficina reitera su disposición para brindar asistencia técnica con este objetivo. Muchas gracias, señor vicepresidente.